El sol se deslizaba lentamente por el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el parque Oakwood. El aire de la mañana era fresco, con el suave piar de los pájaros y el susurro de las hojas en la brisa. El parque estaba sereno, casi mágico, cuando los primeros rayos de sol tocaban los caminos bien cuidados y los setos pulcramente recortados. En medio de esta apacible escena estaba sentado Charles Thompson, un anciano negro de unos 70 años, disfrutando de la quietud de la mañana. Charles se sentó cómodamente en su banco favorito, con las manos alrededor de una taza de café humeante. El rico aroma de la infusión se mezclaba con la fresca fragancia del rocío matutino, haciendo que aquel momento le pareciera un santuario. Su bastón, desgastado por años de uso, descansaba a su lado mientras desplegaba un periódico sobre su regazo. Este era su ritual diario, un momento para reflexionar y saborear los placeres sencillos de la vida. Con su porte tranquilo y sus ojos amables, Charles era una figura familiar y querida en el parque. Todas las mañanas llegaba temprano, mucho antes de que los corredores, los paseadores de perros y las familias con cochecitos llenaran los senderos. Hoy no era diferente. Mientras tomaba un sorbo de café, la luz del sol reflejaba el color plateado de su pelo, que le daba un brillo casi etéreo. Vestía modesta pero pulcramente, una camisa planchada dentro de unos pantalones desgastados y una chaqueta ligera para protegerse del frío matutino. A pesar de su edad, Charles tenía una fuerza tranquila, una dignidad ganada a través de toda una vida de experiencia. Era una mañana típica, en la que Charles deseaba disfrutar de la soledad del parque antes del ajetreo del día. A menudo encontraba consuelo en los momentos de tranquilidad, que utilizaba para despejar la mente y reflexionar sobre el cambiante mundo que le rodeaba. Los árboles que le rodeaban, altos desde hacía décadas, eran como viejos amigos que le daban sombra y le resultaban familiares. Había sido testigo de la transformación del parque a lo largo de los años, desde una parcela descuidada hasta el hermoso espacio en el que se había convertido. Pero para Charles era algo más que un parque. Era un símbolo de comunidad, de progreso y de los innumerables recuerdos que había creado a lo largo de los años. Pero no todo el mundo lo veía así. Aquella mañana, la paz del parque pronto se vería interrumpida por un visitante inesperado. Un joven agente de policía, Daniels, entró en el parque con aire de autoridad. Su uniforme era impecable, su placa brillaba a la luz del sol y sus ojos recorrieron el parque en busca de algo fuera de lugar. Cuando se fijaron en Charles, se detuvieron, estrechándose con desconfianza. El agente Daniels se acercó a Charles con paso rápido, con la mano apoyada despreocupadamente en la pistolera que llevaba en la cintura. «Disculpe, señor». Su voz era aguda, cortando el aire tranquilo. Charles levantó la vista del periódico, con el ceño fruncido por una ligera confusión. «Buenos días, agente», dijo con calma, dejando el periódico a un lado. «¿Qué puedo hacer por usted?» Daniels no perdió el tiempo. «¿Vives por aquí?», preguntó, con tono autoritario y postura rígida. Charles parpadeó sorprendido. «Sí, así es», respondió. «Solo unas manzanas más abajo. Vivo en este barrio desde hace más de 30 años». Los ojos del agente se entrecerraron aún más. «No le he visto por aquí antes», respondió, con la voz cargada de sospecha. «¿Puede demostrar que vive aquí?». Charles sintió un destello de algo. No miedo, sino una opresión familiar en el pecho. Respiró, dispuesto a mantener la calma. «Agente, llevo décadas viniendo a este parque todas las mañanas. No estoy seguro de qué tipo de prueba está buscando, pero le aseguro que pertenezco a este lugar». Daniel se cruzó de brazos y su postura se volvió más agresiva. «Esta es una zona residencial», dijo. «Si no puede demostrar que vive aquí, voy a tener que pedirle que se marche». La pregunta, aunque formulada como una exigencia, flotaba en el aire, cargada de insinuaciones. Charles podía sentir cómo cambiaba el ambiente.
cómo aumentaba la tensión a cada segundo que pasaba. Conocía demasiado bien el guión, un guión que había vivido muchas veces en su vida. Respiró de nuevo, con voz firme. «Agente, no estoy merodeando, solo estoy disfrutando de mi mañana, como todos los días». Daniels no parecía satisfecho. «No tengo tiempo para esto», espetó con un tono cada vez más agudo. «Si no puedes demostrar que vives aquí, tienes que irte, ahora mismo». Charles, manteniendo la compostura, echó un vistazo al parque. La multitud habitual de corredores y paseadores de perros había empezado a llegar, pero nadie parecía haberse dado cuenta del intercambio. O si lo hacían, fingían no darse cuenta. El parque siempre había sido un lugar de paz para Charles, pero hoy se sentía diferente. Sentía como si el peso de la historia le presionara de nuevo, como si las viejas luchas familiares resurgieran. Sin embargo, lo que el agente Daniels no sabía era que alguien había estado observando. Alguien sentado tranquilamente en un banco cercano, parcialmente oculto por la sombra de un árbol, había tomado nota de todo lo que se desarrollaba ante ellos. Este observador silencioso era algo más que un simple paseante por el parque, algo más que un mero espectador casual. Era testigo de lo que estaba ocurriendo, y muy pronto su presencia lo cambiaría todo. Pero por ahora permanecieron quietos, observando, esperando. Cuando el agente Daniels se escabulló hacia la comisaría, los ojos del jefe Mitchell se detuvieron en él un momento más, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Al volverse hacia Charles, la expresión severa del jefe se suavizó y se convirtió en una de pesar. «Raymond», dijo Charles en voz baja, apoyando la mano en el bastón. «Sabes, no se trata solo de hoy, no se trata solo de mí. He estado luchando este tipo de batallas toda mi vida». El jefe asintió, con la mandíbula apretada por el peso de las palabras de Charles. «Lo sé», respondió, sentándose en el banco junto a Charles. «Y es frustrante que, incluso con todas las reformas que hemos hecho, sigan ocurriendo incidentes como este». Los dos hombres permanecieron sentados en silencio durante unos instantes, mientras la tensión se disipaba lentamente del ambiente. Los pájaros gorjeaban en los árboles y el sol seguía saliendo lentamente, proyectando largas sombras doradas sobre el parque. «Crecí admirándole», dijo de repente el jefe Mitchell, con voz grave. «Recuerdo cuando habló en la ceremonia de inauguración de este parque. Mi padre me llevó, me dijo que tenía que ver cómo era el verdadero liderazgo. Yo era solo un niño, pero nunca he olvidado ese día. Ver a un hombre como usted, que tenía motivos para estar amargado con el mundo, levantarse y luchar por la unidad, moldeó gran parte de lo que soy hoy». Charles se volvió para mirar a Mitchell. Su rostro se suavizó. «Has hecho un buen trabajo, Raymond. Tu padre estaría orgulloso, pero ambos sabemos que aún queda mucho por hacer». Mitchell asintió, con la mirada distante mientras observaba el parque. «Aún quedan muchos problemas sistémicos por resolver, y no se trata solo de formación, sino de cambiar la forma de pensar de la gente». Daniels no se levantó esta mañana con la intención de acosar a un anciano. Actuaba movido por prejuicios que probablemente ni siquiera sabía que tenía. Charles suspiró, frotándose las sienes. «Esa es la cuestión, sin embargo. Esos prejuicios son mortales. Destruyen vidas, familias, comunidades, y no se pueden ignorar». El jefe Mitchell se recostó en el banco, con las manos juntas. «Lo sé, lo veo y lo intento. Todos lo intentamos. Pero es un proceso lento, demasiado lento, en mi opinión. Podemos poner en práctica todas las políticas y la formación del mundo, pero si no llegamos a la raíz del problema, cómo se ve la gente entre sí, entonces solo estamos poniendo tiritas en heridas de bala». Charles asintió con la cabeza, pero sus ojos mostraban el peso de alguien que ya había oído estas promesas antes. «Lo que ha ocurrido hoy, Raymond, no es más que otro recordatorio.
de que no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir presionando, seguir educando, y necesitamos gente como tú, en puestos de poder, para asegurarnos de que estos cambios no son solo cosméticos. Mitchell miró a Charles con ojos llenos de determinación. Te prometo, Charles, que esto no se esconderá bajo la alfombra. El agente Daniels se enfrentará a consecuencias reales, y no solo él. Todo el departamento va a aprender de esto. Charles apartó la mirada y observó el parque, los árboles, las familias que empezaban a reunirse para sus quehaceres diarios. Espero que tengas razón, dijo en voz baja, porque hemos llegado demasiado lejos para dejar que las cosas se deslicen ahora. Mitchell se levantó, su lenguaje corporal resuelto. Ya lo verás, esto no es solo palabrería, me aseguraré de ello. Charles asintió agradecido, aunque permaneció sentado. Gracias, Raymond, y si puedo ayudarte en algo, ya sabes dónde encontrarme. El jefe Mitchell esbozó una sonrisa, aunque teñida de tristeza. Puede que te aceptemos, Charles. Nos vendría bien más gente como tú. Esta lucha no ha terminado. Mitchell se marchó y dejó a Charles solo en el banco, sumido en sus pensamientos. La mañana había empezado tan tranquila, tan sosegada, pero ahora parecía que había pasado una tormenta que había dejado más daños de los que se podían ver. Charles cerró los ojos un momento y se dejó invadir por los sonidos del parque. Las risas de los niños, los ladridos de los perros, el susurro de las hojas. Todo era tan familiar, tan reconfortante. Sin embargo, por debajo de todo ello, había un trasfondo de tensión, un recordatorio de que incluso en los lugares más pacíficos se seguían librando batallas. Al abrir los ojos, vio que varias personas miraban en su dirección, corredores que habían aminorado la marcha, familias que le dirigían miradas cautelosas, como preguntándose qué acababa de ocurrir. Charles suspiró profundamente. El parque siempre había sido un refugio para él, un lugar donde podía encontrar un poco de paz. Pero ahora se sentía manchado por los acontecimientos de la mañana. Se agachó para recoger el periódico, pero las manos le temblaban ligeramente. La tensión del encuentro le había dejado más agotado de lo que se atrevía a admitir. Su enfermedad cardíaca era manejable, pero momentos como aquel, de confrontación y tensión, le recordaban sus límites. Cuando estaba a punto de levantarse y marcharse, se le acercó una joven con cara de preocupación. No tendría más de 25 años y su ropa deportiva parecía indicar que había salido a correr por la mañana. «Disculpe, señor», le dijo con voz suave. «He visto lo que ha pasado antes. ¿Está usted bien?» Charles la miró, sorprendido por la amabilidad de su voz. «Estoy bien», respondió, aunque el cansancio de sus ojos decía otra cosa. «Solo quería decir», continuó, mirando nerviosa a su alrededor, «que lo que hizo ese oficial no estuvo bien. Siento que hayas tenido que pasar por eso». Charles le dedicó una pequeña y cansada sonrisa. «Gracias, pero no tienes que disculparte. No es culpa tuya». La joven se movió incómoda. «Aún así, no es justo. No hiciste nada malo. Y es frustrante, ¿sabes?» Charles asintió, comprendiendo perfectamente su frustración. «Es frustrante», dijo en voz baja, «pero no es algo nuevo. Es algo con lo que he vivido durante mucho tiempo». La mujer se mordió el labio, claramente molesta por sus palabras. «Bueno, solo quería decir que te respeto por cómo lo has manejado. No te lo merecías». Charles asintió con un gesto de agradecimiento, y su corazón se encogió ligeramente ante la amabilidad del desconocido. «Gracias», volvió a decir. «Significa más de lo que crees». Con una última inclinación de cabeza, la joven se alejó corriendo, dejando a Charles de nuevo a solas con sus pensamientos. Permaneció sentado un rato más, contemplando el parque, con los árboles meciéndose suavemente con la brisa.
La mañana había sido difícil, pero no era el final. Habría más mañanas así, más momentos de confrontación, pero también más momentos de esperanza. Y mientras hubiera gente dispuesta a defender lo que es justo, ya fuera un jefe de policía o un joven corredor, tal vez, solo tal vez, existiera la posibilidad de que las cosas cambiaran de verdad. Mientras Raymond Mitchell se alejaba, Charles permaneció sentado, observando cómo el joven jefe de policía desaparecía en la distancia. El peso de los acontecimientos de la mañana aún persistía, pero sentía un nuevo alivio al saber que alguien en el poder había tomado nota, y lo que era más importante, que esa persona comprendía los problemas profundos que debían abordarse. Charles se recostó en el banco, con la mente en el pasado. A lo largo de los años había librado muchas batallas, grandes y pequeñas, por la igualdad y la justicia. Las marchas por los derechos civiles, las protestas, las innumerables reuniones con funcionarios municipales, luchando por los derechos básicos que se le habían negado a él y a otros durante demasiado tiempo. Y sin embargo, aquí estaba, décadas después, enfrentándose a los mismos retos. Suspiró profundamente, frotando con el pulgar el desgastado mango de su bastón. ¿Cuántos combates más me quedan?, se preguntó. La idea de pasar la antorcha a la siguiente generación era reconfortante, pero al mismo tiempo agridulce. Se había pasado toda la vida intentando construir un mundo mejor para los que vinieran después de él, y, aunque se habían hecho progresos, el camino que quedaba por recorrer seguía pareciendo largo y difícil. Justo cuando Charles estaba a punto de levantarse y abandonar el parque, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «¿Señor Thompson?» Charles levantó la vista y vio a un pequeño grupo de personas a unos metros de distancia. Una de ellas, una joven con el pelo trenzado y un portapapeles en la mano, le sonrió afectuosamente. «Te hemos estado buscando», dijo. «Formo parte del grupo de defensa local y hemos estado siguiendo lo ocurrido esta mañana con el agente Daniels. Las noticias corren rápido por aquí». Charles enarcó una ceja, sorprendido pero no del todo escandalizado por la rapidez con que se había extendido la noticia. «Parece que hoy en día nada permanece en silencio durante mucho tiempo», comentó con una sonrisa irónica. La joven rió suavemente. «No, no es así. En realidad estamos recogiendo firmas para una petición para aumentar la responsabilidad en el departamento de policía, y nos encantaría contar con tu apoyo. Sé que ya has hecho mucho por esta comunidad, pero tu voz marcaría una gran diferencia». Charles estudió los rostros del grupo que tenía delante. Eran jóvenes, apasionados y llenos de energía. Exactamente el tipo de personas que llevarían adelante la lucha cuando él ya no estuviera. La mujer del portapapeles extendió un bolígrafo hacia él, con los ojos llenos de esperanza. Tras una breve pausa, Charles cogió el bolígrafo y firmó la petición con mano firme. «Me alegra ver que gente joven como tú da un paso al frente», dijo, devolviéndole el portapapeles. «El trabajo aún no ha terminado, y nos va a hacer falta a todos para llegar a donde tenemos que estar». El grupo le dio las gracias profusamente, y uno de los jóvenes, un tipo alto y larguirucho que llevaba una sudadera con capucha desgastada, tomó la palabra. «Usted es una leyenda por aquí, señor Thompson. La gente sigue hablando de lo que hizo por este parque y de cómo luchó por los derechos civiles cuando no era fácil. Queremos asegurarnos de que su legado no se olvida». Charles sonrió, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. «Legado», repitió, con voz suave. «No se trata de lo que dejo atrás, se trata de lo que construimos juntos, de lo que transmitimos a los que vienen después. Y por lo que veo hoy aquí, todos lo estáis haciendo». Cuando el grupo se marchó, Charles permaneció sentado en silencio unos instantes más, asimilando el significado de lo que acababa de ocurrir. La antorcha estaba pasando, y aunque el camino por recorrer seguiría siendo difícil, había una nueva generación dispuesta a luchar.
Una suave brisa agitó las hojas de los árboles a su alrededor, y Charles cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en la cara. El Parque Oakwood siempre había sido un lugar de refugio para él, un santuario donde podía encontrar la paz en medio del caos de la vida. Y ahora, al parecer, se estaba convirtiendo en algo más, un símbolo de resistencia, de unidad y de lucha constante por la justicia. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Los niños jugaban en los columpios y sus risas llenaban el aire. Los padres se sientan en los bancos, charlan y disfrutan del frescor de la mañana. Pasan algunos corredores que le saludan con la cabeza. El parque, a pesar de su historia, seguía siendo un lugar donde la vida continuaba, donde la gente podía reunirse, independientemente de su origen. En ese momento, un hombre de unos 40 años, vestido con un traje desgastado, se acerca a Charles. Su rostro estaba curtido y sus pasos eran vacilantes, pero había determinación en su mirada. «Señor Thompson», dijo el hombre, aclarándose la garganta nerviosamente. «No sé si me recuerda, pero mi padre trabajaba con usted en el centro comunitario. Siempre hablaba de lo mucho que usted le enseñó a defender lo que es justo. Cuando me enteré de lo que pasó esta mañana, solo quería venir a darte las gracias». Charles inclinó ligeramente la cabeza, su mente buscando la conexión. El rostro del hombre le resultaba vagamente familiar, y al cabo de un momento, se dio cuenta. «Eres el hijo de Robert, ¿verdad?», preguntó Charles, suavizando el tono. El hombre asintió, con una expresión mezcla de orgullo y emoción. «Sí, señor. Robert Washington. Mi padre falleció hace unos años, pero antes de morir, me dijo que siempre te buscara como guía. Dijo que eras uno de los hombres más valientes que había conocido». El corazón de Charles se hinchó de orgullo y tristeza. Robert había sido un amigo muy querido, un compañero activista que había estado a su lado durante algunas de las batallas más difíciles. «Tu padre era un buen hombre», dijo Charles, con la voz cargada de emoción. «Luchamos juntos por esta comunidad y me alegra ver que continúas su legado». El hombre sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Lo intento, señor Thompson. Intento hacer lo que él habría hecho. Y después de ver lo que le ha pasado hoy, me he dado cuenta de cuánto trabajo nos queda por hacer». Charles asintió lentamente con la cabeza, volviendo la mirada al parque. «Siempre hay más trabajo por hacer», dijo en voz baja. «Pero lo importante es que sigamos adelante, que no nos rindamos». El hombre se quedó inmóvil un momento, asimilando las palabras de Charles, antes de ofrecerle finalmente la mano. «Gracias, señor Thompson, por todo». Charles le estrechó la mano, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Sigue luchando, hijo», le dijo. «Tu padre estaría orgulloso». Cuando el hombre se alejó, Charles sintió una profunda satisfacción. Se había pasado la vida luchando por la justicia, por la igualdad, por el simple derecho a existir en paz. Y ahora, incluso en sus últimos años, podía ver cómo las semillas de su labor empezaban a germinar en la gente que le rodeaba. Oakwood Park era algo más que un parque. Era un testimonio del poder de la comunidad, de la resistencia y de la lucha permanente por un mundo mejor. Y mientras personas como Raymond Mitchell, los jóvenes activistas y el hijo de Robert siguieran defendiendo lo que era justo, Charles sabía que su trabajo nunca sería en vano. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. El día estaba lejos de terminar y aún quedaban batallas por librar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Charles se sintió esperanzado de que el futuro estaba en buenas manos. Mientras Charles se dirigía a casa desde Oakwood Park, su mente empezó a retroceder en el tiempo. El enfrentamiento con el agente Daniels le había evocado recuerdos que había intentado apartar durante mucho tiempo. Su vida había sido un tapiz tejido con momentos de lucha, triunfo y profunda pérdida.
todos unidos por una implacable búsqueda de la justicia. Charles había nacido en 1940, en una casita no muy lejos de donde ahora estaba Oakwood Park. Por aquel entonces, el barrio distaba mucho de tener el césped bien cuidado y las casas ordenadas que ahora jalonaban las calles. Era un mosaico de edificios en ruinas y terrenos baldíos, muchos de los cuales albergaban a familias como la suya, familias que vivían bajo la opresiva sombra de la segregación. Sus padres eran gente trabajadora, ambos obreros de una fábrica que habían luchado por llegar a fin de mes. Su padre, James Thompson, siempre había sido callado y reservado, un hombre de pocas palabras pero fuertes principios. Su madre, Evelyn, había sido el corazón de la familia. Su cálida sonrisa y su amable aliento los habían mantenido en pie en los momentos difíciles. Fue su madre quien le inculcó la creencia de que, incluso ante una adversidad abrumadora, era posible marcar la diferencia. Charles, le decía, el mundo puede ser duro, pero tú tienes que serlo más. Tienes que defenderte a ti mismo y a los demás. Solo así cambiarán las cosas. Sus palabras resonaron en su mente a medida que crecía, y cuando era adolescente, Charles ya era consciente de las profundas injusticias que le rodeaban. Los carteles de «solo para blancos», las escuelas segregadas, las constantes faltas de respeto de gente que ni siquiera le conocía. Todo ello sembró en él una semilla de rebeldía. Pero no fue hasta mediados de la década de 1950 cuando Charles encontró realmente su vocación. Tenía solo 15 años cuando asistió a su primera reunión sobre derechos civiles en el sótano de una iglesia local. La sala estaba abarrotada de gente de toda condición, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, todos decididos a luchar por un futuro mejor. Charles se había acomodado en un asiento al fondo de la sala, con el corazón palpitándole a la vez de emoción y de miedo. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero sabía que estaba ocurriendo algo importante, algo de lo que quería formar parte. En la parte delantera de la sala hablaba un hombre con una voz atronadora. Sus palabras estaban llenas de pasión y convicción. «No podemos esperar a que el cambio venga a nosotros», había declarado el hombre, elevando su voz por encima del murmullo de la multitud. «Debemos ser el cambio que deseamos ver en nuestra comunidad. Debemos levantarnos juntos y exigir lo que es legítimamente nuestro». Esas palabras encendieron un fuego dentro de Charles. Al mirar alrededor de la sala, vio los rostros de personas que, como él, estaban decididas a liberarse de las cadenas de la opresión. Y en ese momento, Charles supo que había encontrado su propósito. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras el mundo seguía maltratando a gente como él. Iba a hacer algo al respecto. A partir de ese día, Charles se volcó en el movimiento por los derechos civiles. Asistió a todas las reuniones que pudo, empapándose de conocimientos y estrategias, aprendiendo de los líderes que le habían precedido. Participó en sentadas en comedores segregados, con las manos temblorosas de miedo y determinación, mientras soportaba las burlas y amenazas de los furiosos clientes blancos. Un recuerdo en particular me llamó la atención. Era un sofocante día de verano de 1958 y Charles, que ahora tenía 18 años, estaba con un grupo de manifestantes frente al ayuntamiento. Exigían igualdad de acceso a las instalaciones públicas, parques, piscinas, bibliotecas, lugares que hasta entonces estaban reservados únicamente a los ciudadanos blancos. Charles sostenía un cartel en el que se leía «Separado no es igual», y el corazón le latía con fuerza en el pecho cuando se acercó un agente de policía. El rostro del agente estaba torcido por el asco, mientras le apuntaba con un dedo al pecho. «Lárgate, chico», gruñó el agente. «Este no es vuestro sitio». Charles sintió una oleada de ira y miedo, pero recordó las palabras del Dr. Martin Luther King Jr., que había hablado de la no violencia y la dignidad frente al odio. Charles respiró hondo
y se enfrentó a la mirada de la gente, negándose a retroceder. «Señor», dijo, con voz firme a pesar del temblor de sus manos, «tenemos todo el derecho a estar aquí. Somos ciudadanos, como ustedes, y no pedimos más que lo que es justo y equitativo». La cara de la gente enrojeció, pero algo en la actitud tranquila de Charles le hizo detenerse. Tras un momento de tensión, el agente dio un paso atrás, murmurando en voz baja mientras se alejaba. Era una pequeña victoria, pero a Charles le pareció monumental. Se había mantenido firme, pacífica pero firmemente, y había hecho oír su voz. Con el paso de los años, Charles se convirtió en un líder respetado en la comunidad. Organizó campañas de inscripción de votantes, lideró protestas pacíficas y trabajó incansablemente para superar la división racial en su ciudad. Sin embargo, a pesar de todos los progresos realizados, no dejaba de recordar lo mucho que les quedaba por hacer. En 1965 llegó un momento crucial en la vida de Charles. El ayuntamiento estaba estudiando la construcción de un nuevo parque en el barrio, y Charles vio una oportunidad no solo de espacio verde, sino de sanación y unidad. Creía que este parque podía convertirse en un símbolo de lo que la comunidad podía conseguir cuando la gente trabajaba unida, independientemente de su raza. Aquel día, cuando Charles se levantó para hablar, la sala del consejo estaba abarrotada. Contempló el mar de rostros, negros y blancos, jóvenes y mayores, y sintió el peso del momento. Sabía que era algo más que una reunión sobre un parque. Se trataba del futuro de su comunidad. «Señoras y señores del consejo», empezó con voz fuerte y clara, «tenemos aquí una oportunidad no solo de construir un parque, sino de construir una comunidad. Este parque puede ser un lugar donde niños de todas las razas jueguen juntos, donde las familias se reúnan, donde podamos empezar a vernos como vecinos y amigos, no como nosotros y ellos». Hizo una pausa y miró a los ojos a cada uno de los miembros del consejo. «Les pido que nos dejen formar parte de este proceso. Déjenos ayudar a diseñar este parque, que sea un símbolo de lo que podemos conseguir cuando trabajamos juntos». Hubo un momento de silencio y luego tomó la palabra una concejala. «Señor Thompson», dijo con una voz llena de respeto, «sus palabras son poderosas. Propongo que creemos un comité comunitario, dirigido por el señor Thompson, para trabajar con nuestro departamento de parques en este proyecto». La moción fue aprobada por unanimidad y para Charles fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. A lo largo del año siguiente, trabajó en estrecha colaboración con el departamento de parques y un variado comité de miembros de la comunidad para diseñar el Parque Oakwood. Cada decisión se tomó con intención. El trazado de los caminos, la colocación de los bancos, los tipos de árboles y flores que se plantarían. Cuando por fin se inauguró el parque en 1966, fue un momento de alegría. Niños de todas las razas jugaban juntos en el nuevo equipamiento y sus risas llenaban el aire. Las familias extendieron mantas de picnic sobre la hierba y el alcalde estrechó la mano de Charles, radiante de orgullo. «Señor Thompson», había dicho el alcalde, «ha hecho usted un gran regalo a esta ciudad. Este parque es algo más que árboles y césped. Es un símbolo de lo que podemos conseguir cuando nos unimos». Charles asintió, demasiado emocionado para hablar. Contempló el parque, y sintió una profunda satisfacción. No era el final de sus luchas, pero era un hermoso comienzo. A partir de ese día, Oakwood Park se convirtió en el corazón de la comunidad. Charles organizó allí reuniones periódicas en las que la gente discutía los problemas y buscaba soluciones. El parque se convirtió en un espacio seguro para el diálogo y el entendimiento entre razas. Con el paso de las décadas, Charles siguió siendo un pilar de la comunidad. Fue concejal durante varias legislaturas, siempre defendiendo la igualdad y la justicia.
Fue mentor de jóvenes activistas, compartiendo las lecciones que había aprendido durante el movimiento por los derechos civiles. En 1990, en el 25 aniversario de la inauguración del Parque Oakwood, la ciudad rindió homenaje a Charles por sus contribuciones. La voz de la alcaldesa resonó por todo el parque al dedicar una fuente en su nombre. Es un gran honor para mí dedicar esta fuente a Charles Thompson, un hombre que ha dado tanto a nuestra comunidad. Que el agua que fluye nos recuerde el esfuerzo constante necesario para alimentar la comprensión y la igualdad. Charles, con el pelo ya canoso, asistió con lágrimas en los ojos al descubrimiento de la placa. En ella se leía: La fuente de Charles Thompson, en honor de un hombre que unió a nuestra comunidad y ayudó a que la justicia fluyera como un poderoso arroyo. Pero cuando los aplausos se apagaron, Charles no pudo evitar una sensación de tarea inacabada. Sí, habían progresado. Sí, el parque era un símbolo de esperanza. Pero aún quedaban susurros de división, momentos en los que el pasado se mezclaba con el presente. Una mañana, aproximadamente un año antes del incidente con el agente Daniels, Charles tuvo una conversación en el parque que se le quedó grabada. Una joven negra se había sentado junto a él en un banco, con su bebé dormido en brazos. Parecía cansada, preocupada, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Perdone», había dicho ella titubeando. «¿Es usted el señor Thompson? ¿Aquel que dio nombre a la fuente?» Charles había sonreído, asintiendo. «Ese soy yo», respondió. «¿Y tú quién eres?» La joven se presentó como Shenice, una nueva residente en el barrio. Mientras hablaban, ella le había hecho una pregunta que había permanecido en su mente desde entonces. ¿Alguna vez sientes que nada ha cambiado realmente?, le había preguntado ella, con voz suave pero llena de emoción. A mi hermano lo paró la policía la semana pasada, aquí mismo, en el parque. Dijeron que parecía sospechoso. Solo estaba jugando al baloncesto con sus amigos. Charles había sentido un dolor familiar en el pecho, una mezcla de angustia y tristeza. Extendió la mano y acarició suavemente la de Shenice. «Las cosas han cambiado», había dicho, con voz suave pero firme. «Pero no lo suficiente, no lo suficiente». El agente Daniels estaba sentado en la silla de respaldo rígido, con las manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo y los ojos recorriendo el escaso despacho. La tensión en la habitación era palpable y podía sentir el peso del error que había cometido aquella mañana, presionándole como una pesada manta. La puerta se abrió silenciosamente y el jefe Raymond Mitchell entró en la habitación con expresión indescifrable. «Agente Daniels», empezó el jefe, cerrando la puerta tras de sí y tomando asiento frente a la gente más joven. «He hablado con el señor Thompson. He revisado el incidente y he visto las imágenes de las cámaras de vigilancia del parque». Daniels tragó saliva. La realidad de la situación le golpeó de lleno. «Señor, yo...» «Permíteme detenerte ahí mismo», interrumpió Mitchell, levantando una mano. «No es momento de excusas. Sabes lo que hiciste. Conoces las consecuencias de tus actos». Daniel sintió que se le aceleraba el pulso. Había reproducido la situación una y otra vez en su cabeza, intentando averiguar en qué había fallado. Pero en el fondo lo sabía. En el momento en que vio al señor Thompson, algo cambió en él. Un prejuicio inconsciente, algo de lo que ni siquiera se había dado cuenta. Se había apoderado de él. «No quería que la cosa fuera a más», dijo Daniels en voz baja, con un ligero temblor en la voz. «Pensé que estaba haciendo mi trabajo, pero hice suposiciones y actué en consecuencia. Ahora sé que me equivoqué». El jefe Mitchell se inclinó hacia adelante, con expresión todavía severa. «Ese es el problema, Daniels. No pensaste, reaccionaste, y al hacerlo, violaste el juramento que hiciste cuando te uniste a esta fuerza. Proteger y servir, no acosar e intimidar».
Daniel se miró las manos, sintiéndose culpable. No me di cuenta de quién era. Eso no importa, espetó Mitchell, con voz cortante. No importaría si fuera Charles Thompson o alguien a quien nunca has conocido. Tu trabajo es tratar a todas las personas de esta comunidad con respeto, con dignidad, independientemente de su color de piel o su procedencia. El silencio que siguió fue asfixiante. Daniel sabía que no podía decir nada que compensara lo que había hecho. ¿Qué me va a pasar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. El jefe Mitchell suspiró y se recostó en su silla. Ha sido suspendido, con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Dependiendo del resultado, habrá más medidas disciplinarias, pero puedo decirle ahora mismo que su futuro en este departamento es incierto. Daniels asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Siempre había querido ser policía. Había crecido soñando con servir a su comunidad. Pero ahora, en ese momento, ya no estaba seguro de merecer llevar el uniforme. El tono del jefe Mitchell se suavizó ligeramente. Mira, Daniels, no creo que seas una mala persona. Creo que eres joven y que has cometido un error, uno grave. Pero errores como este pueden costarle la vida a la gente. ¿Lo entiendes? Daniels volvió a asentir, con lágrimas en los ojos. Sí, señor, de verdad que sí. Mitchell se detuvo un momento, estudiando el rostro del joven oficial. Esto no es el final para ti, Daniels, pero tienes mucho trabajo por hacer si quieres volver a ganarte la confianza de esta comunidad. Eso empieza por asumir la responsabilidad de tus actos. Daniels se secó los ojos con el dorso de la mano y volvió a asentir. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Mitchell se inclinó hacia adelante, con voz firme pero alentadora. Bien, porque esta comunidad necesita agentes que no se limiten a llevar la placa. Necesitan agentes que entiendan lo que significa servir, que comprendan a las personas a las que protegen. Daniels permaneció en silencio, con el corazón oprimido por el peso de su fracaso. Cuando Mitchell se levantó para marcharse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. He organizado una reunión con el señor Thompson, dijo Mitchell. Ha accedido a sentarse con usted. Le sugiero que utilice esta oportunidad sabiamente. No todos los días un hombre como él está dispuesto a hablar con alguien que le ha hecho daño. A Daniels le dio un vuelco el corazón. La idea de enfrentarse al señor Thompson, después de todo lo que había pasado, le aterrorizaba. Pero también sabía que era lo correcto. Tenía que afrontar las consecuencias de sus actos, por difícil que fuera. Gracias, jefe, dijo Daniels en voz baja. Mitchell asintió. Su expresión se suavizó ligeramente antes de salir de la habitación. La reunión se fijó para la tarde siguiente, en el parque Oakwood. Daniels llegó temprano, vestido de paisano, con el corazón latiéndole con fuerza, cuando se acercó al banco familiar, donde todo se había desencadenado unos días antes. El peso de lo sucedido seguía pesando sobre su pecho, pero ahora, al contemplar el apacible parque, la gravedad de sus actos era aún mayor. Charles Thompson ya estaba sentado en el banco, con una calma familiar, mientras sorbía una taza de café. No levantó la vista cuando Daniel se acercó, pero el joven sabía que Charles era consciente de su presencia. Señor Thompson, Daniels comenzó, su voz inestable. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. Charles dejó lentamente el café y se volvió para mirarle, con mirada firme pero no hostil. ¿Qué tal con la verdad?, dijo, con voz suave pero firme. ¿Por qué te acercaste a mí aquel día? Daniels respiró hondo y se sentó en el borde del banco, manteniendo las distancias. Estaba patrullando, empezó, eligiendo sus palabras con cuidado. Y, cuando te vi sentada allí, simplemente... «Supusiste que yo no pertenecía», terminó Charles por él, con tono uniforme. «Por el color de mi piel». Daniels dio un respingo,
La verdad de la afirmación le golpeó como un puñetazo en las tripas. Sí, admitió, su voz apenas un susurro. Lo hice, y lo siento mucho. Charles le observó durante un largo momento, como si sopesara la sinceridad de su disculpa. ¿Sabe cuántas veces he estado en esa situación, agente Daniels?, preguntó en voz baja. ¿Cuántas veces he tenido que demostrar que pertenecía a un lugar en el que he vivido durante décadas? Daniels tragó con fuerza, sintiendo la vergüenza subir a su garganta. No puedo imaginarlo, señor. No, no puedes, aceptó Charles. Y ese es el problema. Me veías como una amenaza, como alguien que no encajaba en tu idea de cómo debería ser esta comunidad. Pero lo que no viste fue al hombre sentado frente a ti, el hombre que ayudó a construir esta comunidad, que ha vivido aquí más tiempo del que tú has vivido. Daniels asintió, con los ojos escocidos por las lágrimas no derramadas. Lo sé, y odio haberte hecho eso. Charles suspiró suavemente, recostándose en el banco. Me he pasado toda la vida luchando por un mundo en el que la gente no tuviera que pasar por lo que yo he pasado. Pero aquí estamos, en 2024, y sigo luchando las mismas batallas. ¿Entiendes lo agotador que es eso? Daniels no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Lo siento mucho, señor Thompson. Nunca quise hacerle daño y nunca me perdonaré lo que hice. Charles guardó silencio un momento, dejando que el peso de la disculpa de Daniels flotara en el aire. Por fin habló, con voz más suave que antes. No necesito que te castigues por lo ocurrido, dijo. Lo que necesito es que aprendas de esto, que comprendas el poder que tienes como agente de policía y que lo uses para proteger, no para hacer daño. Daniel se secó los ojos y asintió rápidamente. Lo haré, lo juro, lo haré. Quiero ser mejor. Quiero hacerlo mejor. Charles asintió lentamente. Su mirada se suavizó. Es todo lo que pido. Si puedes prometerme que aprovecharás esta experiencia y la utilizarás para cambiar tu forma de enfocar el trabajo, entonces tal vez, solo tal vez, algo bueno pueda salir de todo esto. Daniels miró a Charles, con el corazón lleno de gratitud. «Se lo prometo, señor. Haré lo que haga falta». Los dos hombres permanecieron sentados en silencio durante un rato, con el peso de la conversación asentándose sobre ellos como una manta. Finalmente, Charles se puso en pie, apoyándose en el bastón. «Gracias por venir, agente Daniels», dijo Charles, ofreciendo al hombre más joven una pequeña sonrisa cansada. «Espero que esto sea solo el comienzo de los cambios que necesitamos ver». Daniels también se levantó y asintió con seriedad. «Gracias por darme la oportunidad de disculparme, señor Thompson. No le defraudaré». Charles asintió una última vez con la cabeza antes de darse la vuelta y alejarse lentamente, desapareciendo por los caminos familiares del parque Oakwood. Mientras Daniels lo veía marchar, sintió una mezcla de vergüenza, alivio y una nueva sensación de determinación. Sabía que recuperar la confianza de la comunidad llevaría tiempo, pero por primera vez desde el incidente, sentía que iba por buen camino. En las semanas que siguieron a las disculpas del agente Daniels y a la creciente indignación de la comunidad por el incidente, comenzó a producirse un cambio en Oakwood Park y en el vecindario circundante. Personas que antes habían permanecido en silencio, ahora hablaban, expresando sus frustraciones, sus esperanzas y sus demandas de cambio. Y en el centro de este movimiento estaba Charles Thompson, aunque había empezado a dar un paso atrás, permitiendo que la generación más joven ocupara el centro del escenario. Charles siempre había creído que el verdadero cambio solo se produciría cuando la siguiente generación asumiera la lucha. Había visto fracasar demasiados movimientos cuando dependían demasiado de uno o dos líderes carismáticos. Por eso, a lo largo de los años, había convertido en su misión orientar y empoderar a los jóvenes apasionados por la justicia y la igualdad. Ahora,
Esa inversión está dando sus frutos. En una fresca mañana de otoño, apenas unas semanas después del incidente con el agente Daniels, Charles volvió a sentarse en su banco favorito del parque Oakwood. El aire estaba lleno de sonidos de niños jugando, perros ladrando y el zumbido lejano del tráfico. Pero también había algo nuevo en el aire, algo vibrante, algo poderoso. Un grupo de jóvenes activistas se había reunido cerca de la fuente que lleva el nombre de Charles, organizando una asamblea municipal prevista para ese mismo día. Hablaban con los vecinos, repartían folletos y colocaban sillas en semicírculo alrededor de la fuente. Al frente estaba Shenice, la joven que Charles había conocido en el parque un año antes. Charles la observó con orgullo, viendo cómo había crecido en su papel de líder de la comunidad. Se movía con confianza entre la multitud, con su bebé ya pequeño a su lado, y su voz transmitía la misma convicción que Charles había visto en sí mismo hacía tantos años. Shenice era una fuerza a tener en cuenta, inteligente, apasionada y sin miedo a decir la verdad al poder. «¡Señor Thompson!», gritó Shenice al ver a Charles sentado en el banco. Se acercó sonriente, con su hijo agarrado fuertemente de la mano. «Esperaba que viniera hoy». Charles se rió entre dientes, empujándose para ponerse en pie con la ayuda de su bastón. «Sabes que no me lo perdería por nada del mundo. Lo que estás haciendo aquí, Shenice, es exactamente lo que esta comunidad necesita». Shenice sonríe orgullosa. «Lo estamos intentando. No siempre es fácil, pero con todo lo que ha pasado, la gente está más motivada que nunca para hacer cambios». Charles asintió, mirando a su alrededor la bulliciosa actividad del parque. «Ya lo veo, y es algo hermoso. Pero no subestimes lo duro que va a ser el camino. No se trata solo de hacer ruido, sino de mantener este impulso, de asegurarnos de que se produzca un cambio real y duradero». La sonrisa de Shenice se desvaneció ligeramente, pero mantuvo su determinación. «Lo sé. Por eso trabajamos para crear algo más que protestas y ayuntamientos. Intentamos crear programas, soluciones reales y tangibles para los problemas a los que nos enfrentamos. Vivienda, educación, policía, todo está conectado y queremos abordarlo todo». Charles sintió que se le hinchaba el pecho de orgullo. «Piensas a lo grande, Shenice. Eso es bueno. No puedes centrarte en un solo asunto y esperar que todo lo demás encaje. Tienes que analizar todo el sistema, y puedo decirte por experiencia que esa es la parte más difícil». Shenice asintió y miró a su hijo, que le tiraba de la manga. «Estamos empezando por el departamento de policía», dijo. «El jefe Mitchell se ha mostrado muy receptivo a nuestras ideas y estamos trabajando en una junta de supervisión comunitaria que ayudará a los agentes a rendir cuentas. Es un comienzo, pero parece la dirección correcta». Charles enarcó una ceja, intrigado. ¿Una junta de supervisión comunitaria? Eso es ambicioso, y exactamente lo que este lugar necesita. «Es lo que nos enseñaste», dijo Shenice con una sonrisa. «Nos dijiste que pensáramos en lo que es posible, no solo en lo que es fácil. Eso se me quedó grabado». Charles sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras asentarse sobre él. «Tienes la mentalidad adecuada, Shenice, y si alguien puede hacer que esto suceda, eres tú». Shenice se rió, y su hijo tiró de ella hacia la multitud que se congregaba junto a la fuente. «Será mejor que vuelva a ello», dijo. «El ayuntamiento está a punto de empezar y tengo que asegurarme de que todo está en su sitio». Charles la vio alejarse, con su hijo pequeño detrás. Aquello le llenó de esperanza. Había visto a muchos jóvenes líderes ir y venir a lo largo de los años, pero Shenice y el grupo que había reunido tenían algo especial. No solo luchaban por el cambio, sino que estaban sentando las bases para lograrlo. Cuando la multitud empezó a crecer cerca de la fuente, Charles se acercó y tomó asiento al fondo. El ayuntamiento era informal,
con gente de todas las clases sociales reunida para compartir sus ideas y preocupaciones sobre los problemas a los que se enfrenta la comunidad. Se había colocado un micrófono cerca de la fuente y, cuando la gente empezó a hablar, Charles escuchó atentamente, con el corazón henchido de orgullo por el valor y la claridad de las voces que oía. Uno a uno, los vecinos se acercaron al micrófono para hablar de sus experiencias con la discriminación en la vivienda, la mala conducta de la policía y la falta de recursos en las escuelas del barrio. Había frustración, sí, pero también esperanza, una esperanza que antes no existía. No se trataba solo de quejas, eran llamadas a la acción, exigencias de responsabilidad y, lo que es más importante, ofertas para ayudar a crear soluciones. En un momento dado, Shenice tomó el micrófono y su voz resonó claramente por encima de la multitud congregada. «Llevamos demasiado tiempo pidiendo un cambio», dijo, con un tono decidido. «Ahora es el momento de exigirlo, pero exigir el cambio no es suficiente. Tenemos que construirlo nosotros mismos, desde la base. Tenemos que trabajar juntos, no solo para exigir responsabilidades a quienes están en el poder, sino para crear el tipo de comunidad en la que queremos vivir». La multitud prorrumpió en aplausos y Charles no pudo evitar unirse a ellos. Aquel era el futuro por el que había luchado, el futuro con el que había soñado hace tantos años, cuando estaba en la reunión del Consejo Municipal luchando para que Oakwood Park se convirtiera en un lugar de unidad y paz. Mientras proseguía el cabildo, Charles se fijó en otra cara conocida entre la multitud. Era Marcus, el hermano de Shenice, el joven al que había detenido la policía en el parque meses atrás. Desde entonces había crecido, no solo en estatura, sino también en confianza. Marcus se había convertido en un firme defensor de los jóvenes de la comunidad. Dirigía programas de tutoría para adolescentes en situación de riesgo y organizaba torneos de baloncesto en el parque para mantener a los niños ocupados y alejados de las calles. Al terminar la reunión, Marcus se acercó a Charles con su habitual sonrisa. «Señor Thompson», saludó cordialmente. «¿Cómo ha estado?» Charles sonrió y tendió la mano a Marcus. «Me va muy bien, hijo, y parece que te has mantenido ocupado». Marcus se rió, rascándose la nuca. «Sí, bueno, alguien tiene que cuidar de estos niños. Pensé en hacer lo que pudiera». «Estás haciendo más que eso», dijo Charles. «He visto el trabajo que habéis estado haciendo con los programas juveniles. Es exactamente lo que esta comunidad necesita. Seguid así». Marcus asintió, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Pero no siempre es fácil. A veces parece que por cada paso adelante damos dos hacia atrás. Pero ver lo que está haciendo Shenice, ver a toda esta gente reunida hoy, me hace pensar que realmente podríamos marcar la diferencia». Charles asintió. «Así es como se empieza, paso a paso. No puedes esperar que el cambio se produzca de golpe. Pero el hecho de que estés aquí, de que te esfuerces, eso es lo que marca la diferencia». Marcus se quedó pensativo un momento antes de mirar a la multitud. «¿Alguna vez has pensado que las cosas cambiarán de verdad? ¿Para bien?» Charles rió suavemente. «No estaría aquí sentado si no fuera así. He pasado por demasiadas cosas como para pensar lo contrario. El cambio es lento, Marcus, es frustrante y no siempre llega cuando queremos. Pero llega. Y si gente como tú y tu hermana seguís luchando, no me cabe duda de que las cosas cambiarán a mejor». Marcus sonrió, claramente animado por las palabras de Charles. «Gracias, señor Thompson. Eso significa mucho». Mientras Marcus se alejaba, Charles se recostó en su silla, sintiendo el calor del sol de la tarde en la cara. El ayuntamiento había sido un éxito, pero lo más importante era que había demostrado que la siguiente generación estaba preparada para tomar las riendas. Esa misma tarde, cuando la multitud empezaba a dispersarse, Shenice y Marcus se reunieron con Charles en la fuente, sentándose a su lado en el banco. Ambos habían sido la fuerza motriz de los acontecimientos del día, y Charles
podía ver el cansancio en sus rostros. «Ambos lo habéis hecho bien hoy», dijo Charles, asintiendo con aprobación. «Así es como se produce el cambio». Shenice sonrió cansada. «Lo estamos intentando, señor Thompson. Es mucho trabajo, pero tenemos un buen equipo». «Lo haces», asintió Charles. «Y lo estás haciendo de la manera correcta, uniendo a la gente, escuchando sus voces. Así es como se construye algo duradero». Marcus se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Antes estábamos hablando de cómo queremos llevar esto aún más lejos», dijo, mirando a su hermana. «Estamos pensando en presentarnos a las elecciones municipales, quizá incluso participar en el gobierno de la ciudad. Así podremos impulsar los cambios que queremos desde dentro». Charles levantó las cejas, impresionado. «Es ambicioso», dijo con una sonrisa. «Pero creo que es exactamente lo que debes hacer. Si quieres cambiar las cosas de verdad, tienes que entrar en los lugares donde se toman las decisiones. Y vosotros dos sois más que capaces de hacerlo». Shenice y Marcus intercambiaron una mirada, claramente entusiasmados con la idea. «Tenemos mucho que planificar», dijo Shenice, «pero me parece el paso correcto». Charles asintió, sintiendo que le invadía una sensación de paz. El futuro estaba en buenas manos. Shenice, Marcus y los demás no se limitaban a hablar de cambio. Lo estaban haciendo realidad. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando una cálida luz dorada sobre el parque, Charles se levantó, apoyándose en su bastón. «Estoy orgulloso de los dos», dijo, con la voz llena de emoción. «Habéis tomado todo por lo que hemos luchado y lo habéis convertido en algo real, algo que perdurará». Shenice también se levantó y abrazó a Charles con fuerza. «No estaríamos aquí sin usted, señor Thompson», dijo suavemente. «Usted nos ha mostrado el camino». Marcus se unió, rodeando a ambos con sus brazos. «Sí, señor T. Siempre ha sido nuestro guía». Charles se rió y les devolvió el abrazo. «Me alegra veros ahora a los dos abriendo camino. Seguid adelante, no os detengáis, este es vuestro momento». Mientras los tres permanecían allí, abrazados por la luz mortecina del día, Charles sintió una profunda satisfacción. Las semillas que había plantado hacía tantos años por fin estaban dando fruto, y el futuro parecía más brillante que en mucho tiempo. A medida que el invierno daba paso lentamente a la primavera, el parque Oakwood volvía a convertirse en el centro de la vida de la comunidad, tal y como Charles Thompson había imaginado todos aquellos años. Los árboles que habían sido testigos mudos de décadas de historia estaban brotando con hojas nuevas, un recordatorio del ciclo constante de crecimiento y renovación. Para Charles, el parque siempre había sido algo más que un lugar donde relajarse. Era un símbolo de la lucha por la justicia, una lucha que había comenzado mucho antes de la creación del parque y que continuaría mucho después de que él se hubiera ido. Ahora, cuando el sol empezaba a ponerse en su vida, Charles sentía una sensación de paz al saber que el futuro estaba en buenas manos. El programa Bridge Builders, impulsado por Charles y el jefe Mitchell a raíz de la mala conducta del agente Daniels, había prosperado más allá de las expectativas de cualquiera. Lo que había empezado como una pequeña iniciativa para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad se había convertido en algo mucho mayor. Un esfuerzo de toda la ciudad para abordar los problemas sistémicos que habían asolado a la comunidad durante tanto tiempo. Una luminosa tarde de sábado, se celebró una gran reunión en Oakwood Park para celebrar el éxito del programa Bridge Builders. El parque estaba lleno de gente de todas las profesiones y condiciones sociales, familias, activistas, funcionarios municipales, agentes de policía, todos reunidos para reconocer los progresos realizados y volver a comprometerse con el trabajo que aún queda por hacer. Se había montado un escenario cerca de la fuente Charles Thompson,
y a medida que la gente tomaba asiento, una palpable sensación de entusiasmo llenaba el aire. Había un sentimiento de unidad, de propósito compartido, que no se había sentido en la comunidad en años. Era una señal de que las cosas estaban cambiando, no solo en la superficie, sino a un nivel más profundo y significativo. Charles estaba sentado en primera fila, rodeado de las personas a las que había enseñado y con las que había luchado durante tantos años. Shenice estaba allí, con su hijo pequeño sentado en su regazo. Marcus estaba cerca, hablando con un grupo de adolescentes de su programa de mentores. El jefe Mitchell también estaba presente, junto con otros agentes que habían contribuido decisivamente al éxito del programa Bridge Builders. Al comenzar la ceremonia, la alcaldesa de la ciudad, Evelyn Rodríguez, subió al escenario. Era una líder dinámica de 40 y pocos años que había sido elegida con una plataforma de renovación comunitaria y justicia social. Su presencia en el acto era un testimonio de lo lejos que había llegado la ciudad en la resolución de los problemas del pasado. «Señoras y señores», comenzó la alcaldesa Rodríguez, con voz clara y fuerte, «estamos hoy aquí para celebrar algo extraordinario. El programa Bridge Builders no solo ha unido a nuestra comunidad, sino que también ha establecido un nuevo estándar para la forma en que abordamos la vigilancia policial, la vivienda, la educación y la equidad en esta ciudad». El público aplaudió y Charles sonrió, sintiendo el calor de su aprecio. «Pero no estaríamos aquí hoy», continuó el alcalde, «si no fuera por la visión y el liderazgo de un hombre que ha pasado toda su vida luchando por la justicia, la igualdad y el bienestar de esta comunidad. Charles Thompson, ¿podría acompañarme al escenario?» El público estalla en vítores y aplausos cuando Charles, con la ayuda de su bastón, se levanta lentamente. Shenice y Marcus estuvieron a su lado inmediatamente, ofreciéndole sus brazos para sostenerle mientras se dirigía al escenario. Cuando Charles se acercó al podio, la multitud se calmó y centró toda su atención en el hombre que se había convertido en una leyenda viva de su comunidad. El alcalde Rodríguez se hizo a un lado y cedió el micrófono a Charles, que lo cogió con una amable inclinación de cabeza. Por un momento, Charles permaneció en silencio, contemplando la multitud que tenía delante. Esta era la gente por la que había luchado, la gente a la que se había pasado la vida tratando de elevar. Verlos a todos aquí, unidos por una causa común, le llenó de un abrumador sentimiento de orgullo. «Gracias», empezó Charles, con voz firme pero llena de emoción. «Gracias por este increíble honor. Pero tengo que decirles que no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de la gente que ha trabajado tan duro para hacer de esta comunidad lo que es hoy». Hizo una pausa y sus ojos recorrieron los rostros de las personas que había llegado a conocer tan bien a lo largo de los años. Cuando construimos este parque hace tantos años, no nos limitamos a plantar árboles y trazar caminos. Estábamos plantando las semillas de algo mucho más grande, algo que crecería con el tiempo, alimentado por el amor y la dedicación de todos los miembros de esta comunidad. El público escuchó atentamente, y muchos asintieron. «Y ahora», continuó Charles, «estamos viendo los frutos de esa labor. Estamos viendo lo que es posible cuando la gente se une, cuando deja a un lado sus diferencias y trabaja por un objetivo común. El programa Bridge Builders es un ejemplo perfecto de ello. Nos muestra lo que podemos conseguir cuando nos negamos a estar divididos, cuando elegimos vernos como vecinos y amigos en vez de como enemigos». Otra ronda de aplausos estalló, y Charles sonrió, sintiendo la energía de la multitud. «Pero aún queda trabajo por hacer», dijo, con voz cada vez más seria. «Hemos recorrido un largo camino, pero el viaje no ha terminado. Todavía hay gente en esta ciudad que no se siente escuchada, que siente que no pertenece a ella. Es nuestro trabajo, el de todos nosotros, seguir avanzando, seguir luchando por un futuro
en el que todo el mundo sea tratado con dignidad y respeto. Charles miró a Shenice y a Marcus, que lo observaban con admiración. «Y sé que podemos hacerlo», dijo, suavizando la voz, «porque veo aquí a la próxima generación. Veo a jóvenes dispuestos a luchar, dispuestos a guiarnos hacia un futuro más brillante y más justo». El público volvió a aplaudir, y Charles sintió que le invadía una oleada de emoción. Era la culminación de todo por lo que había trabajado, de todo lo que había sacrificado. Pero más que eso, era un comienzo, un nuevo capítulo en la historia de esta comunidad. Cuando los aplausos se apagaron, la alcaldesa Rodríguez volvió al estrado con una amplia sonrisa. «Gracias, señor Thompson», dijo. «Sus palabras, como siempre, son una inspiración para todos nosotros». Se giró para mirar a la multitud. «En honor a la vida de servicio del señor Thompson a esta comunidad, la ciudad ha decidido hacer un cambio importante. A partir de hoy, el Parque Oakwood será conocido como Parque Charles Thompson». El público rugió de aprobación, y Charles sintió que se le cortaba la respiración. No se lo esperaba, no lo había pedido, pero oír aquellas palabras, saber que el lugar que había ayudado a crear llevaría para siempre su nombre, era abrumador. La alcaldesa levantó las manos para calmar a la multitud. «Pero eso no es todo», dijo, con la voz llena de entusiasmo. «También vamos a poner en marcha una nueva iniciativa, la beca de liderazgo Charles Thompson. Este programa proporcionará a los jóvenes de nuestra comunidad los recursos y la tutoría que necesitan para convertirse en la próxima generación de líderes, al igual que el señor Thompson ha hecho por tantos de nosotros». A Charles se le llenaron los ojos de lágrimas cuando el público estalló de nuevo en aplausos. La beca de liderazgo. Charles Thompson era exactamente lo que él había esperado. Una forma de garantizar que el trabajo que él había iniciado continuaría mucho después de su partida. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Charles estaba rodeado de amigos, familiares y simpatizantes, todos deseosos de felicitarle por este increíble honor. Pero a pesar de los elogios, Charles se mantuvo humilde, recordando constantemente a todos que se trataba de la comunidad, no de él. Aquella tarde, cuando la multitud se había dispersado y el parque estaba en silencio, Charles se sentó solo en su banco favorito a contemplar la puesta de sol en el horizonte. El aire era fresco y el sonido de la fuente burbujeando suavemente cerca de él le trajo una sensación de paz. Pensó en su vida, en todas las luchas a las que se había enfrentado y en las victorias que había conseguido. Pensó en las personas que había perdido por el camino y en los nuevos amigos que había hecho. Y, sobre todo, pensó en el futuro que Shenice, Marcus y los demás jóvenes líderes ayudarían a construir. Charles sonrió para sus adentros, sintiendo una profunda satisfacción. Su trabajo no estaba terminado, pero no tenía por qué estarlo. Él había hecho su parte. Ahora era el momento de que la siguiente generación llevara la antorcha. Allí sentado, mientras las estrellas empezaban a titilar en el cielo nocturno, Charles cerró los ojos y escuchó los sonidos del parque, el parque que ahora llevaba su nombre. Sintió la presencia de quienes le habían precedido, los ecos de sus luchas y sus triunfos. Y en ese momento, Charles Thompson supo que había dejado el mundo mejor de lo que lo había encontrado. El legado del Parque Oakwood, ahora Parque Charles Thompson, perduraría como testimonio del poder de la comunidad, de la perseverancia y de la esperanza. Sería un recordatorio de que, incluso ante grandes adversidades, el cambio siempre es posible. Y mientras hubiera gente dispuesta a luchar por él, el sueño de justicia e igualdad nunca moriría. Cuando los días se convirtieron en semanas y la emoción inicial por la reapertura del parque empezó a calmarse, la energía de la comunidad no decayó. De hecho, el cambio de nombre de Oakwood Park
a Charles Thompson Park y el lanzamiento de la Charles Thompson Leadership Fellowship habían encendido una nueva llama de activismo y participación comunitaria. Personas de toda condición, jóvenes y mayores, asumían funciones de liderazgo, deseosas de continuar la labor que Charles y la generación anterior habían iniciado. El programa Bridge Builders siguió expandiéndose, ganando reconocimiento no solo dentro de la ciudad, sino en todo el estado. Se convirtió en un modelo para otras comunidades que se enfrentaban a retos similares, demostrando cómo se podía producir un cambio significativo cuando las personas trabajaban juntas para fomentar la confianza, la responsabilidad y el respeto mutuo. Shenice y Marcus se habían convertido en figuras clave del gobierno local. Shenice encabezaba nuevas iniciativas centradas en la reforma de la vivienda y la educación, mientras que Marcus proseguía su labor con los jóvenes en situación de riesgo, ampliando su programa de mentores a los barrios circundantes. Ambos eran brillantes ejemplos del legado que Charles había alimentado, y su trabajo ya estaba teniendo un profundo impacto en las vidas de innumerables personas. Charles, por su parte, se vio relegado a un segundo plano, contento de ver florecer los frutos de su trabajo en las manos capaces de la generación más joven. Seguía asistiendo a las reuniones y ofreciendo asesoramiento cuando se le pedía, pero la mayoría de las veces se limitaba a ser un observador silencioso, feliz de ver prosperar la comunidad que había amado durante tanto tiempo. Una noche, mientras Charles estaba sentado en el porche de su casa, reflexionando sobre el viaje que había emprendido, recibió una llamada del jefe Mitchell. «Charles», dijo Mitchell, con voz cálida y familiar, «solo quería que supieras que hemos ultimado los cambios en los protocolos de participación comunitaria del Departamento de Policía. Las nuevas directrices se aplicarán a partir del mes que viene. No podría haberlo hecho sin ti». Charles sonrió al teléfono, con el corazón henchido de orgullo. «Raymond, tú has hecho el trabajo duro. Yo solo te he dado un empujoncito en la dirección correcta». Mitchell se rió entre dientes. «¿Un empujoncito? Tú has sido la fuerza que ha guiado todo esto. No seas modesto, Charles. Has cambiado la forma de pensar sobre la policía en esta ciudad». Charles negó con la cabeza, aunque Mitchell no podía verlo. «No lo he hecho solo. Ha sido un esfuerzo colectivo. Y ahora depende de todos vosotros que siga adelante». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y luego Mitchell volvió a hablar, con una voz más tranquila, más pensativa. «Charles, solo quiero darte las gracias por todo. Has sido un mentor para mí y para muchos otros. Espero que sepas el gran impacto que has tenido». Charles sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Sí, Raymond, y te lo agradezco, pero estoy más agradecido de ver lo que tú y los demás estáis haciendo. De eso se trata, de que la próxima generación tome la antorcha». Cuando terminó la llamada, Charles se sentó tranquilamente en el porche, con el suave sonido del vecindario llenando el aire de la noche. Pensó en todas las personas que habían formado parte de su viaje, sus padres, sus amigos del movimiento por los derechos civiles, los innumerables miembros de la comunidad que habían luchado junto a él a lo largo de los años. Muchos de ellos ya no estaban, pero su espíritu seguía vivo en el trabajo que continuaba. A la mañana siguiente, Charles se dirigió al Parque Charles Thompson, para lo que se había convertido en su rutina diaria. Saludó a caras conocidas mientras caminaba por los senderos trillados, sintiendo la brisa fresca en la cara. Cuando llegó a su banco favorito, se sentó con un suspiro de satisfacción, mirando el mundo pasar. El parque bullía de vida, como siempre. Los niños juegan en los columpios, los padres charlan sin perder de vista a sus hijos y los corredores recorren los sinuosos senderos. A lo lejos, un grupo de adolescentes se reúne en la cancha de baloncesto, riendo y gritando mientras juegan. Charles sonrió mientras los observaba,
y sus pensamientos se trasladaron a su propia juventud. Había pasado muchos años luchando por momentos como este, por un mundo en el que personas de todas las razas y orígenes pudieran reunirse en paz y unidad. Y ahora lo tenía ante sus ojos. Mientras el sol subía por el cielo, proyectando largas sombras sobre el parque, Charles se recostó en el banco y cerró los ojos, dejando que los sonidos del parque lo invadieran. Había vivido una larga vida, una vida plena, y no se arrepentía de nada. Había visto cambiar el mundo de una forma que antes solo había soñado, y sabía que el trabajo continuaría mucho después de que él se hubiera ido. Y eso era lo bonito de todo. Charles Thompson nunca había querido ser un héroe o una leyenda. Solo había querido hacer el mundo un poco mejor, dejar un legado de amor, justicia y esperanza. Y ahora, sentado en el parque que llevaba su nombre, sabía que lo había conseguido. El futuro era brillante. La siguiente generación había tomado la antorcha y la llevaba con una fuerza y una determinación que llenaban a Charles de orgullo. Su trabajo había terminado, pero el de ellos no había hecho más que empezar. Y ese era, para Charles, el mejor legado que podía esperar. Allí sentado, rodeado de sonidos de vida, de comunidad y de progreso, Charles sonrió. La lucha por la justicia nunca acabaría de verdad, pero mientras hubiera gente dispuesta a emprenderla, siempre habría esperanza. Y eso fue suficiente. La historia de Charles Thompson es una historia de resiliencia, perseverancia y convicción de que el cambio real solo puede producirse trabajando juntos como una comunidad. Dedicó su vida desde Now a tender puentes por encima de las diferencias y su legado perdura a través de la próxima generación de líderes que se han comprometido a continuar su labor. Si el viaje de Charles te ha inspirado, ahora es el momento de pasar a la acción. Participa en tu comunidad local, apoya iniciativas que promuevan la igualdad y la justicia, y lo que es más importante, alza las voces de quienes han sido silenciados durante demasiado tiempo. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, como hizo Carlos. Juntos podemos construir un mundo mejor y más justo para nosotros y para las generaciones futuras. ¿Qué vas a hacer para continuar el legado de personas como Charles Thompson? ¿Cómo defenderás la justicia y harás de tu comunidad un lugar mejor? Háznoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más historias de esperanza, resiliencia y cambio.